Mira, famoso decimos que es una bendición, pero realmente es una experiencia única, porque ser papá es... Lo más hermoso que me pasó en la vida. Y fue una experiencia brillante, viejo. Me enseñó a ser más responsable, porque le tuve allá prácticamente a los 18, 19 nació, y a partir de ahí ya fue mi experiencia como papá, buenísima, hasta hoy. Ser papá me cambió totalmente la vida. Fui papá muy joven. A los 20 años ya fui papá. Y Es más que una bendición. Tenés que cumplir un rol muy importante en la vida, que es guiar, ser un ejemplo, porque vos estás criando un futuro. Y bastante bien. Trato de compartir con ella siempre, a la par de también cumplir bien con el trabajo, ¿verdad? Hacer todo lo posible por estar así en sintonía con las dos cosas. Y van de la mano, evidentemente van de la mano, porque justamente, como te digo, no hay un libro, pero sí existe lo que se llama la responsabilidad, ¿verdad? Vos tenés una responsabilidad. Yo voy a ser un poco cursi con esto, pero siempre veo un árbol. El árbol para mí es la familia. Evidentemente lo más lindo son las hojas, las flores serían la mamá, ¿verdad? Y la rama, o la que sujeta, digamos, el fruto, que el resultado, digamos, de todo el proceso es el ser padre, ¿verdad? Hay que ser, no ogro, no ser duro, no ser, pero sí demostrar mucha fortaleza en las adversidades, ¿verdad? Para que justamente el fruto esté bien y crezca bien, ¿verdad? Digamos, un ejemplo muy cursi te di ahí. A la pinta, viejo. Tuve que redoblar esfuerzo de tal cosa que me llegó a hacer trabajar día y noche. Tenía dos trabajos. Uno en el mercado abasto de madrugada, y luego entraba en la oficina a las 7:30 de la mañana. Terminaba mi reparto en el abasto y empezaba en la oficina. A redoblar esfuerzo para poder darle a ellos lo mejor. y más bien la responsabilidad, ¿verdad? Porque es un rol que uno asume ya, en mi caso asumí desde joven, y me enseña a seguir adelante, me enseña que yo tengo que inculcarles buenos valores y que sean buena gente por sobre todo, ¿verdad? A no rendirme siempre, ¿verdad? Ellos son, vamos a decir, el motivo de mi felicidad, de despertarme cada día, ¿verdad? Ella, una hija más tengo. Uno siempre aprende, ¿verdad? Yo siempre estoy aprendiendo de ellos. Trato de ser un buen ejemplo. Inclusive cuando ellos eran chicos, vos te recibís del mejor plomero, mejor electricista, mejor cocinero, todo lo mejor. No, muchísimas cosas, ¿no? Uno pasa muchísimas cosas, ¿verdad? Y siempre se recuerda lo positivo, ¿verdad? Pero lo que te hace llorar es la superación. O te superas. Y te superas por ello. No, vos sabés que yo creo que parte del día a día, ¿verdad? El estar cansado mentalmente agota a lo mejor la situación en la cual uno está, ¿verdad? Llámese por enfermedad, llámese en el ámbito financiero, ¿verdad? Últimamente nuestra economía golpea un poquitito el bolsillo y sí, uno tiene que luchar y pelear por todo, ¿verdad? Que no falte nada en la casa. Hoy en día ya te digo que está más relajado el tema, porque ya mis hijos están grandes y ya evidentemente ellos se están independizando, ¿verdad? El mayor definitivamente ya está en forma independizada, ¿verdad? No sé, cansancio yo particularmente no siento, ¿verdad? Sí, un sábado, un domingo, disfrutar con la familia,
y tratar de contar anécdotas para pasar el día es muy divertido. Te relaja bastante, la familia ayuda muchísimo. O salir también de vez en cuando. No sé. No sé. La fuerza me sale desde el fondo, vamos a decir, de mi alma, porque hay muchas veces que, mismo caso de mi trabajo, muchos nervios, mucha presión de repente, y eso trato de no llevar a la casa, ¿verdad? Llego con todo ese nerviosismo de repente, pero no sé cómo saco esa fuerza para poder sobrellevar eso, ¿verdad? Pero desde muy fondo, desde el fondo, realmente. Mira, yo tenía el ejemplo de mi papá. Mi papá, por ejemplo, era de poco hablar. Pero él con su ejemplo nos mostraba muchísimo. Entonces, yo tampoco soy de hablar mucho, digamos, con ellos. Sí, mi forma de ser puntual en el trabajo, cumplir con lo que me piden en el trabajo, que hablen bien de mí, porque yo sé que el día de mañana alguien le va a decir, tu papá fue esto. Entonces eso es lo que uno más cuida. A partir de ahí, digamos, el concepto que ellos pueden llegar a tener, ya que ellos van a sacar sus conclusiones, ya están grandes y todo eso, ¿verdad? Pero cuando ellos eran chicos, sí, me cuidaba bastante y quería demostrarles la responsabilidad, el amor a la familia. Y eso para mí era lo más importante, ¿verdad? Ojalá Dios quiera que ellos hayan aprendido eso. Mira que siempre le inculqué a ellos que hagan lo correcto, ¿verdad? Que elijan siempre elegir hacer lo correcto, porque hay dos caminos nomás, el mal y el bien. Y en lo posible traté siempre de enseñarles que hagan lo correcto. Y hoy por hoy no tengo ni una queja de ellos, ¿verdad? Son excelentes mamás inclusive. Entonces creo que algo les llegó de lo que yo traté de inculcarle a ellos. Mira, ¿qué le puedo dedicar a mis hijos? Que sientan amor por la familia. Eso. La familia es el motor de la vida para mí. Que siempre su papá va a estar para ella. Pase lo que pase, que siempre estamos presentes y que le amo mucho. Que sigan sus sueños, que nunca se rindan, que tengan una finalidad, que tengan un rumbo, que tengan un norte, a dónde quieren llegar, qué quieren ser, y que no desistan de eso. Que sigan sus sueños, que la vida, como se dice, te golpea bastante, la vida no es fácil, y teniéndole a Dios presente, con Él van a conseguir todo y sobrellevar y llegar a sus metas que sé que ellos están ya fijados en qué quieren ser, qué quieren ser. Que, como te dije hace rato, ¿verdad? Que siempre traten de hacer lo correcto, que busquen el camino lineal, y que si algunas cosas por ahí le quieren sacar de esa línea, trabajen por ese desvío y que vuelvan a ese lineamiento, que sean siempre honestos, correctos, que la vida le va a recompensar.